Las estrellas se veían diferentes desde allí. El embajador Richard Hayes apretó la cara contra la pequeña ventana de sus aposentos a bordo del US Harmony y observó las constelaciones alienígenas pasar a la deriva tras 3 meses de viaje por el hiperespacio. Finalmente habían llegado al límite del territorio del Consejo. Mañana haría historia como el primer humano en hablar ante el Consejo Galáctico. La nerviosa capitana Lisa Grant preguntó desde la puerta. Había estado vigilándolo cada pocas horas desde que salieron del hiperespacio. Aterrorizado, Hayes admitió con una débil sonrisa. 27 años como diplomático y nunca había sentido tanta presión. Todo depende de los próximos días. Grant entró en la habitación y miró por la ventana con él a lo lejos. Podían ver la enorme estructura de Nexus Prime creciendo. La estación espacial era del tamaño de una pequeña luna, con torres relucientes y bahías de acoplamiento que se extendían kilómetros. Naves de docenas de mundos diferentes entraban y salían como insectos ocupados. La Tierra cuenta contigo, dijo Grant en voz baja. Pero recuerda que no estás solo ahí fuera. Estaremos observando cada momento. Hayes asintió. Su equipo era pequeño, pero el hábil Dr. Kevin Stone sabía más de biología alienígena que nadie en la Tierra. La comandante Amy Brooks podía detectar una amenaza militar desde el otro lado de la habitación. Jake Miller había pasado años aprendiendo los idiomas básicos de las razas del Consejo. Estaban tan preparados como podían. A la mañana siguiente, Hayes se puso su mejor uniforme diplomático. La tela azul oscuro era sencilla comparada con lo que había visto de moda alienígena, pero parecía profesional y seria. Revisó su dispositivo de traducción una vez más y recogió sus notas. La Harmony atracó en una de las bahías más pequeñas de Nexus Prime. Hayes sintió un vuelco en el estómago cuando la gravedad artificial se ajustó a los sistemas de la estación. Todo allí estaba construido para seres mucho más grandes que los humanos. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que 3 elefantes caminaran uno al lado del otro y los techos se desvanecían en la sombra sobre ellos. Su escolta era un zapiriano llamado Ketbar. Su cuerpo parecía tallado en cristal viviente, con la luz danzando a través de su piel translúcida. Cuando habló, su voz sonó como campanillas de viento en una suave brisa. Bienvenidos a Nexus Prime, humanos. Confío en que tu viaje fue aceptable. Muy bien, gracias, respondió Hayes a través de su traductor. El dispositivo tomó sus palabras y las convirtió a los tonos musicales del idioma ceeriano. Caminaron por pasillos llenos de los seres más extraños que Hayes jamás había visto. Un grupo de nebulosos flotaba como nubes vivientes. Sus cuerpos gaseosos cambiaban de color al comunicarse. Una criatura insectívora del colectivo Colmena se movía con 6 patas por las paredes. Sus ojos compuestos seguían sus movimientos. Era la primera vez que veía a otras razas del Consejo. Preguntó Qatar, notando la fascinación de Hayes. Era la primera vez que veía inteligencia no humana. Hayes admitió, hemos soñado con este momento durante siglos. La cámara del Consejo era enorme. 12 secciones diferentes rodeaban una plataforma central, cada una diseñada para una especie diferente. Algunas áreas estaban llenas de agua para razas acuáticas, otras tenían diferentes mezclas atmosféricas o campos de gravedad. La ingeniería necesaria para que todo funcionara en conjunto era impresionante. El alto consejero Bexit se sentaba en la formación cristalina más grande a la cabeza de la cámara. Su cuerpo era más complejo que el de los Ketbars, con patrones geométricos. Fluyendo a través de su forma cristalina, cuando habló, toda la cámara pareció resonar con su voz. La delegación humana se acercó a la plataforma. Hayes caminó hacia el centro de la cámara, seguido por su equipo. Podía sentir miles de ojos alienígenas observando cada uno de sus movimientos. Algunos parecían curiosos, otros hostiles, y algunos parecían completamente desinteresados. Soy el embajador Richard Hayes, en representación del Gobierno de la Tierra Unida. Su voz se transmitió claramente a través del sistema de sonido de la cámara. Venimos en paz, buscando amistad y cooperación con la comunidad galáctica. Un rastro de lo que podría haber sido diversión recorrió algunas secciones de la cámara. Hayes continuó explicando el reciente desarrollo de la Tierra en viajes más rápidos que la luz y su deseo de unirse a la comunidad galáctica como socios pacíficos. Sabemos que nuestra especie tiene una historia violenta. Hayes dijo, abordando la obvia preocupación, pero hemos aprendido de nuestros errores. Ofrecemos nuestro conocimiento, nuestros recursos y nuestra amistad a todos los que la acepten. El alto consejero Bexit se inclinó hacia adelante.
Su especie ha logrado viajar por el espacio en un tiempo notablemente corto. La mayoría de las razas requieren miles de años para desarrollar dicha tecnología. Con seguridad. Siempre hemos aprendido rápido. Hayes respondió, quizás demasiado rápido a veces, pero creemos que nuestro rápido desarrollo significa que podemos aportar perspectivas únicas al consejo detrás de Bexit. Hayes pudo ver a otros miembros del consejo susurrando entre ellos. El representante de la colmena insectoide hacía clic rápidamente con sus vecinos. Una criatura enorme que parecía un árbol vivo hacía crujir sus hojas en lo que podría. Han estado. Agitation. Consideraremos su solicitud. Bexit dijo finalmente. El Consejo debe discutir este asunto a fondo. Tales decisiones no se toman a la ligera. Por supuesto, Hayes respondió, entendemos la importancia de una consideración cuidadosa. Estamos preparados para responder cualquier pregunta que pueda tener. La sesión continuó durante varias horas. Hayes respondió preguntas sobre las capacidades militares de la Tierra, el crecimiento poblacional, el consumo de recursos y la estructura política. Algunas preguntas parecían genuinamente curiosas sobre la cultura humana. Otras parecían más bien un interrogatorio. El Dr. Stone proporcionó datos científicos sobre biología y psicología humanas. El comandante Brooks explicó la estructura militar defensiva de la Tierra, enfatizando que sus fuerzas estaban diseñadas para la protección en lugar de la conquista. Jake Miller demostró el progreso que los humanos habían logrado en el aprendizaje de idiomas y costumbres alienígenas. A medida que avanzaba el día, Hayes comenzó a sentirse más seguro. Las preguntas eran desafiantes, pero justas. Varios miembros del Consejo parecían genuinamente interesados en las perspectivas humanas sobre diversos asuntos galácticos. Entonces, el alto consejero Bexit hizo un anuncio inesperado. Embajador Hayes. El Consejo Interno desea invitarlo a una ceremonia privada mañana por la noche. Es un honor tradicional que extendemos a nuevos socios potencialmente valiosos. Hayes sintió que se le aceleraba el corazón. Una ceremonia privada con el Consejo Interno fue más de lo que se había atrevido a esperar. Sugería que estaban considerando seriamente la solicitud de membresía de la Tierra. Sería un gran honor asistir. Hayes respondió intentando disimular su entusiasmo. Excelente. La ceremonia se celebrará en el Santuario de Cristal a la hora tradicional. Sus compañeros podrán observar desde la galería diplomática mientras salían de la Cámara del Consejo. El Dr. Stone le susurró a Hayes, ¿notaste cómo reaccionaron algunos cuando mencionaste nuestro rápido desarrollo tecnológico? Hayes asintió. Parecían preocupados, pero es natural que seamos unos desconocidos para ellos. Tal vez, dijo Stone, pero su voz tenía un matiz de preocupación, o tal vez estaban más preocupados de lo que aparentaban. Esa noche, Hayes estaba sentado en sus aposentos revisando sus notas del día. La ceremonia de mañana podría cambiarlo todo para la humanidad. El futuro de la Tierra entre las estrellas podría depender de lo que sucediera en ese santuario de cristal. Volvió a mirar las estrellas, pensando en su planeta natal y los miles de millones de personas que esperaban noticias de su misión. Pase lo que pase mañana, él haría todo lo posible por representar a la humanidad con dignidad y honor. Hayes no tenía forma de saber que el Consejo Interno ya había tomado su decisión sobre la Tierra. La ceremonia de mañana no se trataría de negociaciones de membresía, sino de enviar un mensaje a la galaxia sobre lo que sucedió con las especies que se volvieron demasiado poderosas y demasiado rápido. El santuario de cristal se estaba preparando, pero no para el tipo de ceremonia que Hayes esperaba. El santuario de cristal no se parecía en nada a lo que Hayes esperaba. En lugar de un salón ceremonial, se encontró en una cámara austera con paredes que latían con una fría luz azul. 12 sillas de respaldo alto formaban un círculo alrededor de una única plataforma. En el centro, los miembros del Consejo Interno juzgaban sus formas alienígenas, proyectando extrañas sombras en el resplandor cristalino. El alto consejero Bexit se levantó de su asiento. Su cuerpo de cristal había cambiado de color durante la noche, pasando de transparente a rojo intenso como sangre derramada. Embajador Richard Hayes de la Tierra. Se le acusa de crímenes contra la paz y la seguridad galácticas. Hayes sintió que se le congelaba la sangre. No entiendo qué crímenes se suponía que era. Una ceremonia. Es una ceremonia, dijo el consejero del colectivo Colmena. Su voz de insecto chasqueó y zumbó a través del traductor. Una ceremonia de justicia. Responderán por la amenaza que su especie representa para la galaxia. La plataforma bajo los pies de Hayes comenzó a brillar. Intentó bajarse,
pero una especie de campo de fuerza lo mantuvo en su lugar. Sentía las piernas pesadas, como si la gravedad artificial hubiera aumentado a su alrededor. La evidencia es clara, continuó Vex. Su especie ha logrado viajar más rápido que la luz en solo 60 años después de la división del átomo. Ninguna raza en la historia galáctica ha avanzado tan rápido sin convertirse en una amenaza para las demás. Hayes luchó contra los lazos invisibles que lo sujetaban. Nuestro rápido progreso es un regalo que queremos compartir con la galaxia. Vinimos aquí en paz. El consejero Bra de la Unión Acuática habló desde su sección llena de agua. Su forma de ballena latía con furia bioluminiscente. Tu historia militar habla por sí sola. Cientos de guerras humanas en tan solo los últimos 1000 años. Armas capaces de destruir tu propio planeta. Y ahora tienes el poder de extender esa violencia a las estrellas. Hemos crecido más allá de eso. Hayes protestó. La humanidad ha aprendido de sus errores. No hemos tenido una guerra importante en más de 50 años. 50 años no son nada. Retumbó el consejero Tacrón de los constructores de piedra. La voz de la enorme criatura rocosa sacudió la cámara. Hemos visto especies como la tuya antes. Hablan de paz mientras construyen armas. Prometen cooperación mientras planean la conquista. La doctora Stone y los demás observaban desde la galería diplomática, por encima del comandante. Brooks ya susurraba con urgencia en su dispositivo de comunicación, intentando contactar al capitán Grant en la armonía, pero sus señales estaban siendo bloqueadas por los sistemas de la estación. Por favor, Hayes, dijo su voz quebrada. Denos una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos. No somos los monstruos que usted cree que somos. Alto consejero Vexat. Se acercó a la plataforma. Su propia historia prueba lo que es. Sus científicos dividieron el átomo E. Inmediatamente lo usaron como arma. Sus exploradores descubrieron nuevas tierras y esclavizaron a su gente. Sus líderes hablan de paz mientras almacenaban armas de destrucción masiva. Las paredes de cristal comenzaron a resonar con un zumbido sordo. Hayes se dio cuenta con creciente horror de que esto no era un juicio, era una ejecución. El Consejo ya había decidido su destino antes de que entrara en la cámara. La sentencia ha sido dictada. Vexeth. Anunciado a la galería superior. Que esto sirva de advertencia a todos los que amenacen la paz de la galaxia. El embajador Hayes morirá por disolución del cristal. El castigo tradicional para los enemigos del Consejo. En la plataforma bajo Hayes comenzó a cambiar. Formaciones cristalinas comenzaron a crecer desde el suelo, envolviéndose alrededor de sus piernas como cadenas vivientes. Al tocar su piel, sintió una sensación de ardor que rápidamente se convirtió en agonía. «Detén esto», jadeó. «Soy un enviado diplomático, esto viola todas las leyes del contacto civilizado». Su civilización perdió esas protecciones cuando eligió el camino de la violencia. Vex respondió fríamente. «La disolución tomará 1 hora. Durante ese tiempo, permanecerás consciente mientras tu estructura molecular se descompone. La galaxia observará y aprenderá qué sucede con quienes amenazan la paz». Arriba, en la galería, el Dr. Stone agarró el brazo del comandante Brooks. «Tenemos que hacer algo. Lo van a asesinar». Brooks seguía intentando alcanzar la armonía. «No puedo comunicarme. Están bloqueando todas nuestras comunicaciones». Miró desesperada alrededor de la galería. «Hay demasiados guardias. Si intentamos abrirnos paso hasta allí, moriremos con él». Las formaciones cristalinas habían llegado a la cintura de Hayes. Cada toque sentía como si el ácido le quemara la piel. Pero el proceso de disolución estaba diseñado para mantener vivas a las víctimas. Consciente hasta el final, sus gritos resonaron por la cámara mientras los consejeros alienígenas observaban impasibles. «Por favor», gritó Jake Miller desde la galería. «Solo es un diplomático. Vino a hacer las paces». El consejero Vex miró a los humanos. Su embajador representa todo lo peligroso de su especie. Es mejor acabar con la amenaza ahora que esperar a que se fortalezcan. El cristal comenzó a ascender por el pecho de Hayes. A pesar de su agonía, logró mirar a su equipo en la galería. «Díganle a la Tierra», jadeó. «Díganles lo que pasó aquí. Díganles que la galaxia nos teme». El capitán Grant recibió la primera transmisión fragmentada 3 horas después a bordo del Harmony. Brooks había logrado transmitir una breve señal durante un cambio de turno en la seguridad de la estación. El mensaje era breve y desesperado.
Ejecutando a Hayes, es una trampa. ¡Fuera ya! Grant no dudó. Ordenó la salida inmediata de Nexus Prime, no sin antes lanzar todos los drones de vigilancia que la nave llevaba. Si el Consejo iba a asesinar a un diplomático humano, la Tierra tendría pruebas de su crimen. La ejecución fue transmitida por toda la galaxia, como Vex había prometido. Cientos de especies observaron cómo el embajador humano moría lenta y dolorosamente. Su cuerpo se disolvió desde los pies. En el transcurso de una hora, el mensaje era claro: esto era lo que le sucedía a las razas que se volvían demasiado poderosas y demasiado rápido. Pero el Consejo había cometido un grave error de juicio. Habían estudiado la historia humana y solo habían visto violencia y guerra. Habían analizado la tecnología humana y solo habían visto armas y amenazas. Nunca se habían molestado en comprender lo que esas guerras le habían enseñado a la humanidad sobre la guerra misma. La transmisión llegó a la Tierra justo cuando el Harmony saltaba al hiperespacio. Stone había logrado grabar todo a través de sensores ocultos en su equipo. Las imágenes eran claras e innegables. El Consejo Galáctico había torturado y asesinado al embajador Hayes mientras él imploraba clemencia mientras la Armonía se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra con la terrible noticia. Los miembros del Consejo se felicitaron por enviar un mensaje contundente a la galaxia. Creían haber evitado una futura guerra al eliminar una amenaza potencial antes de que se volviera peligrosa. El alto consejero Vexit regresó a sus cámaras de cristal satisfecho de que la paz galáctica estaba asegurada. Los humanos probablemente se retirarían de la exploración espacial tras perder a su primer embajador de forma tan brutal. La mayoría de las especies lo hicieron al enfrentarse al abrumador poder del Consejo. Sin embargo, el Consejo había malinterpretado algo fundamental sobre la humanidad. Habían visto la historia de violencia de la Tierra y asumieron que hacía a los humanos peligrosos para los demás. Nunca habían considerado que podría haber hecho a los humanos muy buenos en la violencia cuando era necesario. La grabación de la ejecución de Hayes llegaría a la Tierra en 6 días. Cuando lo hiciera, la galaxia aprendería lo que la humanidad realmente había aprendido de todos esos siglos de guerra. La lección no era cómo hacer la paz, sino cómo hacer la guerra. La sesión de emergencia comenzó a las 3 de la mañana, hora de Washington. El presidente Robert Carter se sentó a la cabecera de la larga mesa en la sala de situación. Su rostro pálido bajo las intensas luces que lo rodeaban. Las personas más poderosas de la Tierra esperaban en un silencio intenso. La general Patricia Stone llegó primero, todavía con su ropa deportiva del gimnasio. El almirante Chris Baker llegó después, seguido por la directora de inteligencia Nicole Witte. Todos habían visto los informes preliminares, pero ninguno estaba preparado para lo que el capitán Grant estaba a punto de mostrarles. El señor presidente Grant dijo con voz firme a pesar del trauma de la semana pasada: tenemos documentación en vídeo completa de la ejecución del embajador Hayes. Debo advertirles que es difícil de ver. La pantalla principal se encendió durante la siguiente hora. La sala permaneció en silencio mientras observaban a Richard Hayes morir lenta y dolorosamente en el santuario de cristal. Varios funcionarios abandonaron la sala para vomitar. Otros se quedaron sentados con lágrimas en los ojos. Cuando la grabación terminó, el presidente Carter permaneció inmóvil un largo rato. Sus manos estaban apretadas en puños sobre la mesa. «Lo torturaron», dijo en voz baja. «Torturaron a nuestro embajador hasta la muerte y lo transmitieron a la galaxia como entretenimiento». El general Stone habló primero. «Señor, esto es un acto de guerra. Asesinaron a un enviado diplomático bajo una bandera de tregua. Se ha violado toda ley de contacto civilizado». «Es peor que eso», añadió el director Witte. «Nuestra inteligencia sugiere que esto fue planeado desde el principio. Nunca tuvieron la intención de considerar nuestra solicitud de membresía. Siempre se supuso que sería una ejecución». El almirante Baker se inclinó hacia adelante. «Señor presidente, debemos considerar cuidadosamente nuestra respuesta. El Consejo Galáctico tiene millones de naves y controla cientos de sistemas estelares. La Tierra tiene menos de 200 naves, la mayoría de ellas de exploración». Carter se levantó y caminó hacia la ventana. Washington D.C. estaba despertando a un día normal. La gente iba a trabajar. Los niños iban a la escuela. La vida continuaba como si la galaxia no hubiera declarado la guerra a la humanidad. «Comuníquenme con todos los líderes mundiales». Carter dijo: «Sesión de emergencia de la Asamblea Global en 2 horas y consíganme una línea directa con cada colonia humana en 6 horas».
Las imágenes de la ejecución de Hayes se habían transmitido en todas las cadenas de noticias de la Tierra y a todos los asentamientos humanos en el espacio. La reacción fue inmediata, y estallaron protestas abrumadoras en las principales ciudades. Los centros de reclutamiento militar se inundaron de voluntarios. Los contratistas de defensa recibieron llamadas de gobiernos que ofrecían financiación ilimitada, pero fueron las respuestas silenciosas las que más importaron en los laboratorios de investigación de todo el mundo. Los científicos comenzaron a convertir sus proyectos pacíficos en fábricas de investigación de armas que producían bienes de consumo. Los niños preguntaron a sus padres por qué los alienígenas malvados habían lastimado al hombre bueno de la Tierra. La DRA. Elena Rodríguez había estado trabajando en sistemas de energía de fusión para uso civil. Ahora calculaba cómo convertir esos mismos sistemas en armas destructoras de planetas. Su laboratorio en la Ciudad de México trabajaba toda la noche, alimentado por café y frío. Los bastardos cometieron un error. Le dijo a su equipo: creen que somos peligrosos porque luchamos entre nosotros. No entienden que solo luchamos tanto porque somos tan buenos en eso. En bases militares de todo el mundo, los oficiales sacaban viejos planes de guerra del almacenamiento. El coronel Marcus Turner había dedicado su carrera a estudiar batallas históricas, tratando de comprender cómo los humanos se habían vuelto tan efectivos en la guerra ahora que el conocimiento tenía un nuevo propósito. Cada especie en él. La galaxia ha evolucionado en un entorno estable, explicó a su personal. Han tenido el lujo de un desarrollo pacífico. Evolucionamos en un planeta que intentaba matarnos a diario. Aprendimos a luchar contra todo, desde edades de hielo hasta supervolcanes. Estos extraterrestres no tienen ni idea de lo que han hecho. La sesión de la Asamblea Global fue diferente a todo en la historia de la humanidad por primera vez desde la formación de las Naciones Unidas. Todas las naciones de la Tierra hablaron con una sola voz. La votación fue unánime. Una guerra total contra el Consejo Galáctico hasta que se restableciera el honor de la humanidad. El presidente Carter se dirigió al mundo esa noche. Detrás de él estaban los líderes de todas las naciones importantes. Sus rostros sombríos compartían un propósito. Mis compatriotas, Carter, comenzó hace 6 días. El embajador Richard Hayes viajó a la capital galáctica para ofrecer nuestra amistad a las estrellas. Fue asesinado por esa oferta. Torturado hasta la muerte mientras suplicaba clemencia. Los extraterrestres responsables transmitieron su sufrimiento a la galaxia como advertencia de lo que le sucede a especies como la nuestra. Hizo una pausa para que el peso de esas palabras se asimilara. Tenían razón en una cosa: la humanidad es diferente de otras especies. Somos más peligrosos de lo que imaginaban, pero no. Porque nosotros buscamos la conquista o la destrucción. Somos peligrosos porque no perdonamos el asesinato de inocentes. No aceptamos la tortura de nuestro pueblo y no nos doblegamos ante las amenazas. La cámara enfocó el rostro de Carter. Sus ojos eran fríos como el invierno. El Consejo Galáctico quería enviar un mensaje a la galaxia. Enviaremos a uno de vuelta. El embajador Hayes será vengado. Todo ser responsable de su muerte pagará el precio y la galaxia aprenderá que la humanidad no inicia las peleas, sino que las termina. El Dr. Paul Anderson trabajaba en su laboratorio en Colorado cuando terminó el discurso del presidente. Había estado desarrollando nanotecnología médica para ayudar a pacientes paralizados. Ahora estaba rediseñando esos mismos nanobots para que comieran. A través de los agujeros de las naves alienígenas, estudiaron nuestra historia y solo vieron violencia, murmuró para sí mismo mientras trabajaba. Deberían haber estudiado más, habrían aprendido que solo nos volvemos violentos cuando alguien lastima a nuestra familia. La capitana Susan Lewis recibió sus nuevas órdenes mientras estaba atracada en la estación Luna. Su nave de exploración, la UES Discovery, se estaba convirtiendo en la primera nave de guerra dedicada a la humanidad. Las modificaciones. Tomaría 3 meses, pero cuando terminaran, ella comandaría la nave más peligrosa jamás construida por los humanos. Señora, preguntó su ingeniero jefe, ¿cómo deberíamos llamarla después de la conversión? Luis pensó en Richard Hayes muriendo solo y asustado, rodeado de extraterrestres que vieron su muerte como justicia. La retribución de la UE, dijo, y asegúrate de que haga honor a su nombre. En todo el espacio humano, la misma escena se desarrollaba pacíficamente. Los proyectos de investigación se convirtieron en desarrollo de armas, las naves de exploración se convirtieron en buques de guerra, las misiones diplomáticas se convirtieron en operaciones de recopilación de inteligencia. El Consejo Galáctico quería eliminar a la humanidad antes de que se convirtiera en una amenaza. En cambio,
le dieron a cada humano de la galaxia una razón para convertirse exactamente en la amenaza que temían. El asesinato de un embajador había unido a la humanidad de una manera que nada en su historia lo había hecho. En su oficina en Ginebra, el general Turner estudiaba informes tácticos de colonias humanas cerca del espacio del Consejo. Las primeras misiones de reconocimiento ya estaban trayendo información sobre las capacidades militares alienígenas. Lo que encontraron no fue alentador para el Consejo. Su ayudante informó: las flotas alienígenas dependen en gran medida de naves individuales. Superioridad. Sus tácticas tienen siglos de antigüedad, centradas en formaciones de batalla formales y combate por honor. Turner sonrió con tristeza. Y tácticas humanas diseñadas para ganar a cualquier precio. Señor, sin honor. Sin piedad, sin reglas excepto la victoria. Los alienígenas cometieron su primer error al asesinar a Hayes. Su segundo error fue no matar a todos los humanos de la galaxia inmediatamente después, porque ahora la humanidad tenía tiempo para prepararse y los humanos eran muy buenos preparándose para la guerra. En 6 meses, el Consejo aprendería lo que los humanos realmente habían aprendido de todos esos siglos de violencia. La lección no era sobre honor, gloria o conquista, sino sobre ganar. 6 meses después de la ejecución de Hayes, la flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Cristos. Almirante. Chris Baker se encontraba en el puente de la nave insignia US Vengeance observando cómo 500 naves de guerra humanas formaban formaciones de ataque. A su alrededor, el lugar habría sido imposible de imaginar hace un año. Todas las naves, listas para el combate. La capitana Susan Lewis anunció desde su posición en la estación táctica que su propia nave, la UES Retribution, formaba parte del grupo de asalto principal. Baker asintió con tristeza. Señaló a todos. Naves. La operación Starfall ya está activa. Recuerden que no estamos aquí para conquistar, sino para borrar el planeta natal zapiriano de Cristos, que colgaba ante ellos como una joya gigante. Sus ciudades de cristal brillaban a la luz de soles gemelos. Hermosas y serenas plataformas de defensa orbital rodeaban el planeta en elegantes anillos. Sus cascos cristalinos reflejaban patrones de arco iris en el espacio. Señor, el oficial de comunicaciones gritó, recibimos una transmisión del planeta. Transmítanla. La imagen del alto consejero Bexit apareció en la pantalla principal. Su cuerpo de cristal latía con energía nerviosa, ya no era el rojo confiado que había sido. Durante la ejecución de Hayes, flota humana, están violando la ley galáctica. Retírense inmediatamente o afronten las consecuencias. Baker dio un paso al frente. Alto consejero Bexit. Soy el almirante Chris Baker de la Fuerza de Defensa Humana. Hemos venido a entregar un mensaje. Esto es una locura. Bex respondió, no pueden esperar derrotar el poder combinado del Consejo Galáctico. Retírense ahora y tal vez, muestren piedad. La voz de Baker era fría como el hielo, como la piedad que mostraron. El embajador Hayes antes. Bexit pudo responder. Baker cortó la transmisión. Todas las naves comienzan el bombardeo. El objetivo prioritario es el Palacio de Cristal. Quiero que Bexit vea arder su mundo antes de morir. La flota humana abrió fuego simultáneamente. 500 naves desataron todo lo que tenían. Desarrollado en 6 meses de preparación desesperada. Cañones de plasma que podían derretir una milla de roca sólida. Bombas de gravedad que podían aplastar una manzana de la ciudad hasta convertirla en mármol. Nubes de nanocitos que devoraban cualquier material. La flota de defensa zapirana se apresuró a responder. Sus naves eran obras de arte, elegantes formaciones cristalinas que habían tardado décadas en crecer. Se movían con grácil precisión, disparando rayos de luz concentrada que podían atravesar blindajes normales como papel. Pero las naves humanas no estaban diseñadas para la belleza, sino para matar. El capitán Lewis lideró la primera oleada de atacantes en la Retribución. Su nave era fea comparada con las naves de cristal que se le oponían, desde todos los ángulos y blindajes, pero cuando los hermosos rayos alienígenas impactaron su casco, apenas rozaron la superficie. Lewis ordenó mostrarles lo que los humanos sabían sobre la guerra. El cañón principal de la Retribución habló cuando el rayo de plasma viajó por el espacio e impactó en un crucero zapirano entre naves. La hermosa nave de cristal no solo explotó, sino que se hizo añicos como vidrio, enviando fragmentos de arcoíris que giraban a través del vacío. El objetivo fue destruido. Su artillero informó con satisfacción, moviéndose al siguiente objetivo. Por todo el espacio de batalla, la misma escena se repitió cientos de veces.
Naves zapirianas construidas para un combate elegante entre oponentes honorables fueron destrozadas. Con armas humanas diseñadas para la destrucción total, los alienígenas lucharon con valentía, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara para exterminar en lugar de derrotar. En la superficie del planeta, el coronel Marcus Turner lideró el asalto terrestre. Sus marines aterrizaron en cápsulas de desembarco que atravesaron la atmósfera de Cristos como meteoritos. Cada cápsula transportaba 20 soldados equipados con armas impensables hace 6 meses. ¿Recuerdan lo que Turner transmitió a sus tropas mientras desplegaban a estos alienígenas? Torturaron al embajador Hayes hasta la muerte. Transmitieron su sufrimiento a la galaxia como entretenimiento. Muéstrenles lo que los humanos piensan de las ciudades de cristal de Cristos. Nunca habían visto una guerra. Los zapirianos eran una raza antigua, pacífica durante miles de años. Sus hermosas torres y delicados puentes estaban indefensos contra la doctrina militar humana. Los marines de Turner no intentaban capturar territorio ni mantener posiciones estratégicas. Se movían por las ciudades como un virus, destruyendo todo lo que tocaban. Armas sónicas que podían destrozar edificios de cristal desde el interior. Granadas ácidas que disolvían la infraestructura alienígena. Unidades de llamas que ardían lo suficientemente calientes como para derriten roca sólida, pero fueron las nuevas armas del Dr. Paul Anderson las que realmente mostraron a la galaxia en que se había convertido la humanidad. Sus enjambres de nanitos se extendieron por las ciudades de cristal como muertos vivientes. Consumían todo lo que tocaban, descomponiendo la tecnología alienígena a nivel molecular y convirtiéndola en más nanitos. Uno de los sargentos de Turner informó: los nanitos han llegado al distrito capital. Tiempo estimado para su consumo completo, 4 horas. Turner asintió. Asegúrense de que el alto consejero Bexit tenga un asiento en primera fila en el espacio. La flota del almirante Baker había terminado con las defensas orbitales. Los elegantes anillos de plataformas de cristal eran ahora campos de escombros brillantes. La flota de defensa zapirana estaba completamente destruida. Sus hermosas naves se redujeron a polvo brillante. El almirante capitán Lewis informó: hemos localizado el Palacio de Cristal. Bexit aún está dentro. Preparen el convertidor estelar. El arma definitiva de la DRA. Elena Rodríguez era un dispositivo que podía convertir cualquier estrella en una supernova, pero Baker tenía un uso más personal en mente para la tecnología. El convertidor estelar también podía usarse en una nave más pequeña. Escala para convertir la materia directamente en energía. Fijar el Palacio de Cristal. Baker ordenó: quiero que Bexit tenga unos minutos para pensar en lo que ha hecho antes de morir. El rayo impactó el palacio con precisión quirúrgica. La antigua estructura de cristal, construida durante miles de años como monumento a la cultura zapiriana, comenzó a brillar con un calor insoportable. La transmisión final de Bexit fue un grito de agonía que duró exactamente lo mismo que la ejecución de Hayes, pero los humanos no habían terminado. El palacio de cristal se derretía en escoria. Los marines de Turner completaban su trabajo en la superficie. Enjambres de nanitos habían consumido todas las ciudades importantes. Las hermosas agujas de cristal que habían definido la arquitectura zapiriana durante milenios habían desaparecido, convertidas en lodo gris. El oficial de comunicaciones del señor Turner informó: estamos recibiendo ofertas de rendición de los centros de población restantes. La respuesta de Turner fue: inmediata, sin rendición, sin piedad, completa la misión. La fase final de la operación Caída de Estrellas fue la más despiadada. Las naves humanas se posicionaron alrededor de Cristos y comenzaron. Destrucción sistemática del planeta. Se lanzaron bombas de gravedad al núcleo del planeta, desestabilizando su estructura. Se utilizó un convertidor estelar para evaporar los océanos en 12 horas. Cristos desapareció, no fue conquistado, no fue ocupado. Completamente destruido, donde el mundo natal de los ceterianos una vez ordenó que no hubiera nada más que una nube de escombros en expansión. El almirante Baker grabó un mensaje para ser transmitido por toda la galaxia. Tras él, los restos de Cristos brillaban como brasas moribundas. A todas las especies del Consejo Galáctico, comenzó: esto es lo que sucede cuando asesinas a diplomáticos humanos. Consejo Superior. Lord Vex ha muerto, su mundo está destruido, su gente está extinta. Esto es justicia para el embajador Richard Hayes. Hizo una pausa, dejando que la cámara se enfocara en la destrucción tras él. Tenemos 11 mundos más del Consejo para visitar. Cualquier especie que desee evitar el destino de los zapirianos debería considerar con mucho cuidado si apoyan las acciones del Consejo.
El mensaje se extendió por la galaxia en cuestión de días. Las especies que habían aplaudido la ejecución de Hayes ahora observaban con horror cómo una civilización entera era borrada de la existencia. Los humanos no solo habían ganado una batalla, sino que habían cometido genocidio con la misma naturalidad con la que aplastan una mosca. El capitán Lewis se paró en el puente del Retribution mientras la flota humana se preparaba para saltar al hiperespacio. Su próximo objetivo era el mundo natal del colectivo Colmena. Los informes de inteligencia sugerían que estaría aún más fuertemente defendido que... ¿Crees que se rendirán?, preguntó su oficial ejecutivo. Lewis miró el campo de escombros en expansión que una vez fue un planeta. No importa. No estamos aquí para aceptar la rendición. Estamos aquí para terminar lo que empezaron. La flota humana desapareció en el hiperespacio. La galaxia comenzó a comprender lo que el Consejo Galáctico había desatado. Querían eliminar a la humanidad antes de que se convirtiera en una amenaza. En cambio, crearon al depredador más peligroso que la galaxia jamás había visto. Los humanos apenas estaban comenzando. Habían pasado 2 años desde que la primera nave de guerra humana salió del hiperespacio en Cristos. Ahora, la almirante Grant se encontraba en el puente del aniquilador de la UES observando la batalla final de la guerra que se desarrollaba ante su Nexus Prime, el gran símbolo de la unidad galáctica. La enorme estación espacial que una vez albergó a 12 especies, ahora albergaba solo a 3. El colectivo Colmena se había extinguido. Su mundo natal se había convertido en cenizas. Los constructores de piedra se habían ido. Sus antiguas montañas se habían reducido a polvo. La unión acuática se había evaporado en sus propios océanos. 8 de las 12 razas del Consejo habían sido completamente borradas de la existencia. La almirante capitana Lewis informó desde su posición en la pantalla táctica que las naves nebulosas restantes solicitan permiso para rendirse. Grant observó los patéticos restos de lo que una vez fue la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Unas pocas docenas de naves, la mayoría dañadas, flotaban indefensas alrededor de la estación moribunda. Sus tripulaciones sabían lo que significaba la rendición para los humanos. No significaba nada. Grant ordenó no dar cuartel. Completar la misión. La batalla final por Nexus Prime había durado 6 horas. Naves humanas, que ahora superaban las 2000, habían rodeado la estación y destruido sistemáticamente sus defensas. Las fuerzas alienígenas habían luchado con valentía, pero el coraje no significaba nada contra la eficiencia humana. El general Marcus Turner lideró el asalto a la estación. Sus marines habían perfeccionado sus técnicas durante 2 años de guerra constante. Se movían por los pasillos de Nexus Prime como si la muerte misma no dejara nada con vida tras ellos. Señor, informó uno de sus sargentos, hemos localizado la última cámara del Consejo. Los 3 consejeros restantes están dentro. Turner sonrió fríamente. Perfecto. Quiero mirarlos a los ojos cuando mueran. La Cámara del Consejo era una sombra de su antigua gloria, donde 12 especies gobernaron la galaxia. Solo quedaban 3 alienígenas aterrorizados. El consejero zar de los nebulosos flotaba en su unidad de contención. Su forma gaseosa titilaba de miedo. El consejero Mortec de los caminantes del vacío se agazapaba en las sombras. Su forma oscura temblaba. El último miembro, el consejero Ital de la mente tocada, proyectaba desesperadas súplicas telepáticas de clemencia. Turner entró en la cámara con 20 marines detrás de él. Su armadura estaba quemada y desgastada por la batalla, marcada con los símbolos de cada mundo que había ayudado a destruir. En su mano llevaba una simple pistola de plasma. Consejeros, dijo con calma. Traigo saludos desde la Tierra. Por favor, susurró Zefar a través de su traductor. Nos rendimos. Ofrecemos sumisión completa a la autoridad humana. Lo que deseen. Turner rió con un sonido como el de un cristal roto. ¿Creen que esto se trata de conquista? ¿Creen que queremos gobernar? Sus patéticos restos. Él levantó su pistola y la apuntó al nebulano. Esto se trata de justicia. Hace 2 años torturaste al embajador Richard Hayes hasta la muerte. Transmitiste su sufrimiento a la galaxia como entretenimiento. ¿Pensaste que olvidaríamos que era Bexit? Morts suplicó desde las sombras. Los zapirianos lideraron la votación. Solo seguimos. Y Bexit está muerto. Turner respondió, su mundo es ceniza. Su gente está extinta, pero eso no fue suficiente. Cada ser que votó por la ejecución de Hayes debe pagar el precio. Apretó el gatillo. La forma gaseosa de Cears se dispersó en una nube de plasma sobrecalentado.
El antiguo nebulano, que había vivido durante más de 3000 años, desapareció en un instante. Quedaban dos, dijo Turner, apuntando con su arma a Mortex fuera de la estación. El almirante Grant observó cómo las últimas naves alienígenas eran destruidas. Cada una murió luchando, sabiendo que rendirse no era una opción. Los humanos habían aprendido algo durante su campaña de exterminio de 2 años. El miedo era un arma, pero solo si alguien sobrevivía para propagarlo. Su oficial de comunicaciones informó: recibimos una transmisión del presidente de la Tierra, Carter, que quiere hablar con usted personalmente. Grant aceptó la llamada. La imagen de Carter apareció en su pantalla. Ahora, mayor y marcada por el peso de comandar una especie en guerra total, almirante Grant. Carter dijo que el consejo había terminado. Las 12 especies habían sido eliminadas o estaban a punto de serlo. La pregunta ahora es ¿qué sigue? Grant asintió. La galaxia es nuestra. Señor presidente. Ninguna especie tiene el poder de desafiarnos. ¿Cuáles son sus órdenes? Carter guardó silencio un largo rato. Detrás de él, Grant podía ver asesores y generales esperando su decisión. La decisión que tomara ahora determinaría el futuro de la civilización galáctica. El Consejo quería eliminar a la humanidad antes de que nos convirtiéramos en una amenaza. Carter dijo finalmente: consiguieron convertirnos en exactamente lo que temían, pero ahora que hemos ganado, tenemos una opción. Podemos convertirnos en los monstruos que creían que éramos o podemos convertirnos en algo mejor, señor. Nuevas órdenes, almirante. Cualquier especie que se rinda incondicionalmente se salvará. Cualquier mundo que se someta a la autoridad humana será protegido. Hemos demostrado nuestro punto. El embajador Hayes ha sido vengado. Ahora es hora de construir algo. New Grant sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. Tras 2 años de guerra total, la idea de mostrar misericordia le parecía casi extraña, pero comprendió la sabiduría del presidente. El miedo podía conquistar la galaxia, pero no podía gobernarla para siempre. Entendió, señor presidente. Pasaré la voz a todos los comandantes de flota en la Cámara del Consejo. Turner había terminado su trabajo. Los 3 consejeros supervivientes estaban muertos. Sus cuerpos antiguos se enfriaban en el suelo de la cámara. Se quedó solo en el centro de la habitación donde Hayes había sido torturado. Pensando en el largo camino que lo había traído hasta aquí, su comunicador cobró vida. General Turner, soy el almirante Grant. Nuevas órdenes de la Tierra. Los alienígenas restantes que se rindan incondicionalmente serán perdonados. Turner miró los cuerpos a su alrededor. Entendió, almirante, pero no queda nadie aquí para rendirse. Salió de la cámara y la selló tras él. Dejó que se alzara como un monumento a lo que sucedía cuando alguien hería a la familia de la humanidad en toda la galaxia. La noticia se corrió rápidamente. La guerra había terminado. El Consejo Galáctico estaba extinto. La humanidad había obtenido no solo una victoria, sino el dominio total sobre el espacio conocido. Las especies que habían sobrevivido a la campaña humana de exterminio comenzaron a enviar mensajes de rendición incondicional. La DRA. Elena Rodríguez, ahora directora de expansión humana, se encontraba en su nueva oficina en Nexus Prime. A través de la ventana, podía ver naves humanas patrullando el espacio alrededor de la estación. Los equipos de construcción ya estaban comenzando las reparaciones, convirtiendo la estructura alienígena para uso humano. Señora, informó su asistente. Hemos recibido ofertas de rendición de más de 40 especies. Todas solicitan términos de sumisión a la autoridad humana. Rodríguez asintió. Acéptelas todas, pero deje los términos claros. Cualquier especie bajo protección humana sigue la ley humana. Cualquier acto de agresión contra los humanos o sus intereses resultará en la extinción inmediata. La galaxia había aprendido la lección. La humanidad no era una especie con la que se pudiera jugar. El asesinato de un embajador condujo a la destrucción completa del orden galáctico que había existido durante miles de años. El almirante Grant caminaba por los pasillos de Nexus Prime, ahora renombrada Estación Terres. Soldados humanos montaban guardia en cada intersección. Técnicos humanos estaban instalando nuevos sistemas en toda la enorme estructura. En solo 2 años, la humanidad había pasado de mendigar. Desde la pertenencia a la comunidad galáctica hasta su completa posesión, se detuvo en la plataforma de observación donde el embajador Hayes una vez contempló las estrellas con la esperanza de un contacto pacífico. Ahora, esas mismas estrellas pertenecen a la humanidad,
conquistadas no mediante la diplomacia, sino mediante la aniquilación completa de cualquiera que se opusiera. El almirante capitán Lewis se unió a ella en la ventana. Los informes finales de bajas indican un total de 837 muertos en combate. Grant asintió a cambio de menos de 1000 vidas humanas. 12 especies enteras fueron borradas de la existencia. Miles de millones de alienígenas murieron para vengar el asesinato de un diplomático humano. Las matemáticas eran asombrosas y las bajas alienígenas provocaron la completa extinción de 8 especies. Las 4 restantes tienen menos de 1 millón de individuos cada una, dispersos en colonias remotas. A efectos prácticos, la civilización galáctica que existía antes de la guerra ha desaparecido. Grant pensó en Richard Hayes muriendo solo y asustado en el santuario de cristal mientras los alienígenas observaban para entretenerse. Su muerte desencadenó la victoria militar más completa en la historia de la guerra. Toda una orden galáctica había sido destruida para vengar el asesinato de un hombre. Bien, dijo en voz baja, que la galaxia recuerde lo que sucede cuando lastimas a uno de los nuestros. Fuera de la estación, las naves humanas continuaban sus patrullas. La galaxia estaba en paz ahora, pero era una paz construida sobre el dominio completo de la especie que una vez fue. Incitado por la amistad, el Consejo Galáctico había querido eliminar a la humanidad antes de que se convirtiera en una amenaza. En lugar de eso, habían creado al depredador más exitoso que la galaxia jamás había visto, y ahora ese depredador lo poseía todo.